Vamos a iniciar el segundo conversatorio de este foro. Versará sobre emprendimiento y empleo de la mujer migrante iberoamericana. Nos acompañan, voy a hacer las presentaciones de izquierda hacia la derecha. Ana Elena Chacón, embajadora de Costa Rica en España. Bienvenida, Ana Elena. Jorge Ramiro Tapia Sáenz, embajador de Bolivia. Bienvenido, embajador. A su lado se sienta Fátima Báñez García, diputada y exministra de Empleo. Junto a ella está Isabel Aguilera, directiva y consejera de Empresas. A su lado está Beatriz Tamariz López, capitán de caballería. Y ahí en la esquinita, estamos lejos pero cerca en realidad, tenemos a Nuria López Marín, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, y también a Carmen Castilla Álvarez, secretaria general de UGT en Andalucía. Bueno, vamos a hablar, como hemos dicho, sobre emprendimiento y empleo de la mujer migrante iberoamericana. Sabemos, ya se ha dicho aquí en las anteriores charlas, que el grupo mayoritario de migrantes en España es de origen latinoamericano y que las mujeres representan más del 52%. Un gran número de ellas vienen solas o liderando los procesos migratorios de sus familias. Tienen gran presencia las mujeres migrantes iberoamericanas actualmente en nuestras comunidades territoriales, especialmente en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Son un elemento absolutamente clave en nuestras economías y en nuestras familias. Nos enriquecen con una gran cantidad de aportes personales, culturales, sociales, étnicos y, por ejemplo, también demográficos, al haber incrementado el índice de natalidad en un país como el nuestro. Sin embargo, nos encontramos que teniendo la mayoría una cualificación y una formación bastante alta, los empleos que obtienen se concentran en el servicio doméstico y en el cuidado de personas mayores, niños, dependientes, servicios de limpieza, hostelería, aquí en el caso de Huelva, agricultura, por ejemplo. Muchas de ellas viven una situación de irregular administrativa que las hace, pues, además de invisibles, proclives a padecer abusos económicos, físicos, psíquicos o sexuales. Por otra parte, 7 de cada 10 mujeres no viven en pareja. 9 de cada 10 reconocen tener descendencia, con lo cual, para ellas, todo este tema de la conciliación de la vida familiar y laboral es todavía mucho más complicado, ¿no? A pesar de todo esto, son mujeres muy activas en su búsqueda de empleo. Su tasa de actividad es más alta que la de la media española. Y además, al cabo del tiempo, se relacionan con nuestras instituciones, colectivos, asociaciones y los grupos que le pueden facilitarle su labor. E incluso emprenden, cuando pueden, sus propios proyectos. Cuestión que quería poner sobre la mesa para iniciar el debate. Si os parece, tomamos la palabra en este sentido y ya después conversamos. La importancia del establecimiento empresarial de las migrantes, ¿no? Quizás como una estrategia fundamental para que puedan abandonar los sectores precarizados. ¿Cómo veis todo esto, Ana Elena? ¿Cuál es tu opinión? Gracias y bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Yo quisiera iniciar retomando las palabras de Soledad Murillo en la mañana, en donde dijo que este era un foro para pensar y repensarnos. Entonces, no solo voy a hablar sobre la situación de la mujer, sino también, como organización iberoamericana, quisiera que tuviéramos un poco el análisis del por qué inmigran las mujeres a países como España. Y para entender entonces ese fenómeno tenemos que pensar que las mujeres, que estamos hablando en este caso específico, pero las mujeres y los hombres que abandonan su patria no lo hacen porque vienen a un país que es más bonito que su propia tierra. Lo hacen porque vienen huyendo de varias cosas, de la violencia, de la miseria, del hambre, de la exclusión, de la persecución política. Y eso, los países que somos receptores, yo lo digo como costarricense, que también es un país receptor de migrantes, lo tenemos que tener claro antes de empezar a calar estereotipos que realmente terminan molestando y afectando a las personas que migran. En el caso de las mujeres, también es importante saber qué dejan atrás.
Y lo decían algunas de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, muchas dejan sus hijos a manos de sus propias madres, que luego no les reconocen como la autoridad, pero son las que aportan el PIB a sus países. La mayor aportación al PIB de muchos países en la región la hacen las remesas. Y eso también tiene que llamarnos atención a cuáles son las políticas públicas, respetando la soberanía de cada uno de los países, que estamos haciendo para incentivar el empleo propio y no solamente estar esperando a que nos lleguen estas remesas. Y por supuesto, es parte fundamental entender este dato que nos has dado, que la mayoría son mujeres que vienen solas, no están en pareja, y eso nos hace a reconsiderar quiénes son las mujeres que están en situación de pobreza y de pobreza extrema, especialmente conocedoras de que el 80% de la pobreza extrema está en manos femeninas y mujeres monogámicas, y el otro 20% que sí lo comparten hombres, son hombres que sí tienen pareja. Todo eso nos lleva un poco para saber qué lugar ocupamos en la inmigración, y la verdad es que la calidad de los trabajos que se nos otorga a las mujeres que venimos de otros países tiene que ver cómo se visualiza el país de procedencia también, y que están dispuestas a hacer un trabajo no calificado, a pesar de que han tenido la posibilidad de tener muchos estudios en su país, porque la necesidad de sobrevivencia va más allá. Y eso quiere decir de sobrevivencia porque en sus países muchas de ellas no podrían estar vivas, o sus hijos tendrían demasiada hambre, lo cual las hace entonces aceptar muchos trabajos para los cuales están absolutamente subutilizadas en ese mismo trabajo. Y aquí me llevo a pensar otro tema fundamental en los empleadores. Y quiere decir que el país ha estado realmente desperdiciando el talento humano, o los países realmente hemos estado desperdiciando el talento humano. Y vuelvo a tomar a mi país como ejemplo, que es el único que puedo usar siendo embajadora, en donde más del 40% de las mujeres está en la informalidad. Es decir, no sabemos que cuando incorporamos a las mujeres en la formalidad, cuando las regularizamos, las mujeres contribuimos no solo al fisco, sino que también los PIB de todos los países avanzan. Entonces, yo dejo de hablar esto no solo como un tema de mujeres o de género que nos interesa, sino que lo empiezo a hablar como un tema de macroeconomía, porque tal vez esos números fuertes nos hagan campanitas a quienes piensan exclusivamente en la ganancia y sepan que incorporar a las mujeres en la regularidad al mercado es una ganancia para el país, es una ganancia para la competitividad y es una ganancia realmente para el talento humano. Y quiero terminar diciendo, porque sé que somos muchas y voy a respetar y aprender mucha de cada una de ustedes, y por supuesto acá de nuestro querido embajador, quiero terminar diciendo que si no hay una infraestructura social del cuidado, las mujeres tampoco vamos a terminar introduciéndonos en el mercado laboral. Y seguiremos siendo que las mujeres que estamos en la informalidad, con pequeños emprendimientos que no tienen capacidad de encadenamiento, de sostenibilidad, y la tasa de mortalidad de estas pequeñas empresas es más de un 80%, es altísima, porque tenemos que entender que la corresponsabilidad social del cuidado es algo que las sociedades deben de dar. Debe venir desde la empresa privada, debe venir desde el Estado y debe venir también del aporte de los trabajadores, porque es un tema tripartito y nos interesa a todos. Y cuando damos esta oportunidad, por supuesto que todos avanzamos. Terminando con una reflexión, yo quisiera que ninguna mujer tuviese que salir de su país por razones que no sean la mera voluntad de venir a incursionar como profesionales a otros países. Pero mientras esto ocurra, los países que les reciben deben respetar sus derechos humanos, deben de protegerlas y, por supuesto, deben también de saber que hay una dignidad intrínseca en cada una de ellas que debe prevalecer constantemente cuando nos interrelacionamos con cualquier mujer inmigrante en cualquier lugar del mundo. Jorge Ramiro. Muy buenas tardes. En primer lugar, es un día histórico para quien les habla. Es la primera vez que estoy rodeado de mujeres y soy el primer varón en poder hablar. Esto me ha puesto un poco nervioso, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. En primer lugar, yo quiero indicar al inicio, presentarles un poco lo que es mi país en el tema que hoy vamos a tratar, porque luego al final podría ser una conclusión a lo que queremos llegar como el panel nos ha indicado. Bolivia
tiene un 65% de su población originaria campesina. Junto con Guatemala, en el mundo son los países que mantenemos esa tradición de ser originarios y campesinos. Pero dentro de esta tradición también queremos decirles que en los últimos 12 años recién hemos visto esa realidad y tenemos un presidente indígena, por primera vez en la historia del mundo, y no solamente de mi país, que tenemos un presidente indígena. Pero en este caso, nuestro presidente indígena tiene que gobernar para todos, no solo para los indígenas, para los que supuestamente se dicen blancos, para los afrodescendientes, para todos, porque creo que queremos tratar este tema como lo que queríamos hacer desde un principio. Cuando hablamos de emprendimiento deberíamos hablar de inclusión, y si mi país tiene una historia, creo que ha sido el menos incluido en la historia. Hemos esperado 500 años para hablar de lo que hoy podemos hablar. Y en esta inclusión, obviamente, la mujer ha sido la más relegada. Ha habido racismo en mi país. Esa mayoría que era nunca fue representada. Los originarios campesinos no podían caminar por el centro de una ciudad, no podían entrar a un teatro, no podían tomar un viaje, por ejemplo, hasta que ha llegado el presidente indígena y ahora están no solamente entrando a estos lugares, sino que son partícipes del gobierno como tal. Y esa inclusión ha hecho que hagamos que la historia tenga el beneplácito de fomentar a quienes hicieron grande a nuestro país. Hemos tenido mujeres originarias campesinas que han colaborado en las reivindicaciones en nuestro país. Bartolina Sisa, por ejemplo. Ha habido mujeres revolucionarias como Juana Zurduy, que no solamente emancipó a Bolivia, sino también a la Argentina. Hemos tenido 4 mujeres que han arrancado con un sacrificio que ellas hicieron en una heroica huelga de hambre, la democracia para Bolivia, gracias a 4 mujeres, y dentro de ellas Domitila Chungara, que fue la que hizo posible que tengamos democracia en Bolivia. Hemos tenido defensoras de los derechos humanos como Ana María Campero, y creo que en honor a esas mujeres en Bolivia se ha empezado a trabajar primero en la inclusión de las mujeres. Cuando hablamos de inclusión indicábamos que las mujeres antes no podían trabajar en mi país. En el sector minero, ustedes saben lo que vale un potosí, no hay que recordarles eso. No podían trabajar mujeres. Las mujeres solamente estaban en los desperdicios del mineral, tenían que trabajar fuera de la mina, porque decían que era mala suerte que una mujer trabaje al interior de una mina. Estaban solamente recolectando los residuos que salían de la mina, las palliris. No había mujeres que podían participar en diferentes sectores, porque además la mujer tenía que tener la carga de la familia en su totalidad. Y en esta carga de la familia, pues tenía que, como el caso de Domitila Chungara, perdió a su padre y a su madre a los 10 años y tuvo que criar a esa corta edad a sus hijos, que eran 4. Esa posición que tenía la mujer, hacía falta que la mujer sea incluida, que sea partícipe de las decisiones. Se han tomado cosas que he escuchado esta mañana, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva es parte del currículum en Bolivia, y en la salud sexual y reproductiva es un error que solamente las mujeres se capaciten. Cuando se habla de salud sexual y reproductiva tiene que estar el varón, y muchas veces en las sociedades que teníamos el varón siempre ha sido reacio a participar en capacitaciones, en formación. Ahora es parte del currículum la salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres en su corta edad tenían que abandonar sus estudios, y cuando abandonaban los estudios obviamente estaban relegadas y no podían participar en otras cosas. El ser madre de familia le creaba un problema muy serio porque tenía que ocuparse de cuidar a los hijos. Y hay que ver qué se ha hecho para incluir a estas mujeres para que hablemos de nivel productivo. Se ha hecho en Bolivia no diría emprendimiento, sino una medida que es un incentivo a que la madre gestante tenga un incentivo económico para que por primera vez vaya a hospitales, porque la mortalidad materna era de las más altas que teníamos en el planeta, o la mortalidad neonatal era la más importante que teníamos en el planeta. En ese incentivo económico, por primera vez muchas bolivianas de esa mayoría del 65% que hablo,
por primera vez iban a un hospital a hacerse atender y recibían un estipendio económico para que hagan su control. Cuando se tiene el parto, también tenían otro incentivo económico respetando sus hábitos y sus costumbres. Y cuando el niño nace, hasta los 2 años, en nuestro gobierno tiene un incentivo económico para que esas madres adecuadamente tengan que cuidar a sus hijos. ¿Y qué hemos logrado con esto? Que, por ejemplo, nosotros pensábamos reducir la mortalidad, la desnutrición infantil hasta los 3 años del 33% al 19%, y con esta medida del incentivo que hemos dado, les puedo decir con mucho orgullo, y está en datos de la Organización Panamericana de la Salud, en Bolivia no hay desnutrición infantil hasta los 3 años, tenemos 0% de desnutridos. Pero además de esto, como las mujeres ya tienen ese incentivo, tampoco podían ir a los colegios. Se ha dado otro nuevo incentivo, que las personas que van a los colegios tienen a fin de año un incentivo económico a los niños para que no abandonen. Antes teníamos un abandono masivo del establecimiento escolar y en este caso queremos decirles que más del 85% de nuestros niños terminan su escolaridad. Hay que reconocer que Bolivia ha avanzado con estas medidas de inclusión porque también parte de la educación es algo que nos llena de orgullo en estos últimos 12 años. Por la UNESCO, Bolivia es declarada libres de analfabetos y la mujer y el varón que sabe leer y escribir se puede defender en mejores condiciones. Eso es lo que ha avanzado Bolivia en este momento en la inclusión. Y cuando hemos hablado de la inclusión, los datos que queremos señalarles es que, bueno, esta mañana hablaban de universidades, que había muy pocas mujeres en las facultades o en las carreras de ingeniería. En Bolivia les decimos que las carreras de ingeniería son mayoritariamente de mujeres, que también las universidades en general están asistiendo a las mujeres y por esto creo que las mujeres primero deben ser incluidas para tener derechos correspondientes y hemos avanzado mucho en esos derechos. Pero además no era suficiente dar estas medidas de inclusión, sino se han hecho leyes, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación que se ha dado en Bolivia. Esta mañana escuchábamos un debate que ha sido, creo, muy aplaudido y de todo, que había racismo. No saben que no solamente es racismo contra el negro, al mal llamado indio también nos han tratado xenófobamente en diferentes lugares y a veces peor todavía que la raza negra. Y en esta ley nosotros precautelamos que todos somos iguales y debemos estar en las mismas condiciones. La ley del acoso y la violencia política hacia las mujeres. ¿Por qué? Esas mujeres que les he contado que no podían transitar por las plazas, que eran madres de familia, ahora sí, en nuestro último proceso de cambio, ya son parlamentarias o son diputadas y en el Parlamento recibían maltrato de varones. Y en ese caso se ha hecho una ley para que nadie le falte el respeto a una parlamentaria, a una diputada, a una senadora, porque tiene el mismo derecho que los varones para poder llevar proyectos y para poder encaminar las leyes que se van a aprobar en Bolivia. La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Son leyes que se han ejecutado en Bolivia y creo como el tiempo es muy corto para tratar este tema, quiero decirles que con mucho orgullo hace 4 días, porque no es suficiente incluir, dar leyes, sino ver cómo se ejecuta, no retroceder. Hace mucho tiempo hemos dicho ni un paso atrás y seguimos dando pasos atrás. Hace mucho tiempo hemos dicho ni una menos y sigue habiendo feminicidios y para esto hay que dar un seguimiento. Hace 4 días el presidente Evo Morales en Bolivia ha decretado un decreto supremo que indica que va a haber un gabinete para tratar el tema de justicia para las mujeres, que se va a reunir semanalmente, cada 7 días va a haber reuniones con los ministerios correspondientes, porque nunca más queremos que se retroceda, queremos seguir avanzando. Y ahora, ya entrando en el tema de la migración que tenemos, hemos migrado muchos, hermanos españoles, hermanos de Europa, porque no había condiciones adecuadas en nuestros países, no había carreteras, no había posibilidades de salir. Bolivia tiene una enorme frontera, era más difícil ir de un departamento, se tardaba mucho tiempo a ir al Brasil o ir a la Argentina o tomar un avión para venirse a España, no había condiciones, ahora sí las hay.
Y cuando hay condiciones, esa misma realidad de los bolivianos ha venido a visitarles, a tocar sus puertas, gente honesta, gente dedicada, pero también quiere que haya leyes como estas para proteger a la mujer, que vamos a estar en igualdad de condiciones. Y cuando hablamos el parámetro de cuántos habitantes tenemos, cuántos bolivianos tenemos en España, les podemos decir que la mayor parte de las personas que están son mujeres que han venido, como decía nuestra embajadora, a hacer ese trabajo precario que puedan hacer. Y también queremos decirles que tenemos que unirnos con parlamentos, con gente como usted, con el Parlamento, o con gente como ustedes, universidades e instituciones que defiendan los derechos de esas personas que han venido a trabajar honestamente y dedicadamente, porque todos merecemos vivir en igualdad de condiciones. Fátima, bienvenida. Muy buenas tardes ya a todos, muchas gracias. Quiero empezar dando las gracias por invitarme a participar en estas reflexiones. Estoy muy bien acompañada con cada uno de los ponentes en esta ponencia que habla de tres cosas fundamentalmente: emprendimiento, empleo y mujer en el ámbito iberoamericano. Quiero empezar como onubense, igual que la moderadora, diciendo que estamos en un lugar muy emblemático para la comunidad iberoamericana. Estamos en Palos de la Frontera, tenemos además la suerte de contar con la presencia de su alcalde. Y aquí, hace 525 años, pues nació la comunidad iberoamericana con una aventura que salió de estas tierras, ¿no? Incluso por el título emprendimiento, empleo, mujer. Yo quería decir que a veces es poco conocido, pero la palabra emprendimiento nace de aquí, de esas personas que salieron a iniciar una aventura buscando el nuevo mundo, y tuvimos la suerte de fundar ahí la comunidad iberoamericana, y desde entonces a un lado y a otro lado del Atlántico sentimos lo mismo culturalmente, y os sentimos muy cercanos, igual que España también es grande en la comunidad iberoamericana. Ahora, emprendedor, empresario, es aquel que busca invertir, crear riqueza y, por supuesto, crear empleo en cada uno de los países. Por tanto, me parecía bonito decir que esa palabra nació de aquí hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y de qué hablamos en la comunidad iberoamericana cuando hablamos de oportunidades para todos? Creo que la palabra clave es la segunda del panel, que es empleo, porque el empleo es la fuente de vida profesional de una persona, hace un proyecto de vida en libertad. El empleo es la mejor política social, pero también el empleo es lo que garantiza nuestros modelos de bienestar en cada una de las naciones de Iberoamérica, ¿no? Y el empleo, las oportunidades, que es a lo que aspiramos cada uno de todos los iberoamericanos, son importantes en unos países que quieren competir con lo mejor que tiene. España, igual que el resto de las naciones de Iberoamérica, cuentan con un gran activo estratégico, que son las personas, que es su capital humano, que es su talento. Y el éxito de Iberoamérica será contar con todo el talento, independientemente de la edad, del sexo o de la procedencia. De hecho, las Naciones Unidas hicieron un informe muy importante el año pasado que señalaban que si Iberoamérica cuenta con todo el talento, con sus mujeres, con todo lo que la mujer puede aportar a la sociedad, el PIB de Iberoamérica crecería un 14%. Me parece suficientemente un dato importante para tener en cuenta. ¿Y por qué hoy Iberoamérica y España, lo digo a nivel local, no cuenta con todo el talento? Pues porque existen brechas. Los embajadores han hablado de algunas de ellas que son muy importantes. La brecha laboral, es decir, la ocupación entre las mujeres y entre los hombres no es la misma en los diferentes países de la comunidad iberoamericana. Hay una brecha salarial derivada también del tipo de trabajo y hay, consecuentemente de las dos anteriores, a veces una brecha en pensiones, que es la prestación al final de la vida que tiene una persona en cualquier país de Iberoamérica. Por tanto, luchar contra eso, intentar que todo el mundo encuentre esa oportunidad de trabajar que merece y que hasta el día de hoy no la tiene, creo que es nuestra gran ocupación como responsables públicos. Yo hablo también en nombre
del Partido Popular aquí, de mi visión como fui ministra de Empleo, tuve el honor de representar a España como ministra de Empleo y trabajar por las oportunidades de todos, de los hombres y de las mujeres. Y cuando nos reuníamos, los ministros de Iberoamérica, señalábamos algunas barreras para que Iberoamérica contara con todo ese talento, tanto femenino como masculino. Una se ha dicho, que es la informalidad, muy importante, hay que luchar contra el fraude y con la economía sumergida, pero las oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo tienen también raíces no menores. El nivel de educación, se producen grandes paradojas, hay muchas universitarias, pero también a veces hay muchas mujeres que no tienen una formación, ni siquiera formación profesional, como entendemos, y una profesión o un oficio concreto. El sector en el que trabajan, hay sectores que son eminentemente más masculinos que no de igualdad de oportunidades, y luego la forma de trabajar. Hay mujeres que por querer conciliar su vida personal con su trabajo, pues trabajan a tiempo parcial y también eso tiene repercusiones en esas brechas salariales o luego de prestaciones. ¿Cuál es la obligación de cualquier administración pública, de cualquier país y a cualquier nivel? Pues evitar eso, luchar contra esas brechas, porque hay que, de verdad, favorecer esa igualdad de oportunidades. Y no es un tema de justicia social, estoy completamente de acuerdo con la embajadora de Costa Rica. Es además una mejora de la salud económica de los países y de la competitividad de los países. O sea, es un elemento de competitividad, claro. Por tanto, creo que ahí nos jugamos mucho en el presente y en el futuro de la comunidad iberoamericana. ¿Qué dice la ONU como estrategia a medio plazo? Que en 2030 el 50-50, que tengamos igualdad de oportunidades los hombres y las mujeres. Y ese reto creo que es el que tenemos que superar entre todos. La crisis, que no negamos ni en Europa ni en la comunidad iberoamericana, que tuvimos en los últimos 10 años, hizo también que hubiese incremento de las cifras de paro en todos los países. Eso ya hoy podemos decir que estamos en marcha en una recuperación que no ha concluido, pero que es ya una realidad frente a la crisis de los últimos 10 años que hemos sufrido toda la comunidad iberoamericana. Y ahora, por ejemplo, en España, pues contamos con unas potencialidades que al inicio de la crisis no teníamos. Y yo lo quiero resaltar porque creo que ha sido un gran esfuerzo de la sociedad española, de sus empresas, porque son las empresas las que crean el empleo de manera particular y principal, y también de los interlocutores sociales. Y quiero reconocer aquí el esfuerzo que hicieron los sindicatos y las organizaciones empresariales para salir entre todos adelante. Hoy, por ejemplo, en nuestro país podríamos decir que en 2018 la recuperación en España tiene nombre de mujer. Estamos viviendo una recuperación en femenino en España. Hoy en España se ha recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis y hay más mujeres trabajando que nunca, 8.900.000 mujeres. Se ha reducido la brecha salarial a mínimos históricos, aunque está en el 14,2%, por debajo de la media europea. Y también la brecha en pensiones ha bajado un 15% gracias a iniciativas que también se pueden poner en marcha, como pasa en España, que España y Francia tienen la oportunidad de contar con una cosa que es un complemento de maternidad, que aquellas mujeres que se jubilaron a partir del año 2017 por la contribución de los hijos que tuvieron y dieron a la sociedad a la vez que trabajaban, pues han tenido una subida de la pensión del 5, del 15 o del 10%, indistintamente de que tuvieran 2, 3, 4 o más hijos, y se les reconoce el esfuerzo no solo en términos de aportación económica al sistema de pensiones a través de su salario, sino también la contribución demográfica, porque han tenido hijos, lo han compatibilizado con su trabajo y a lo largo de su vida laboral también han estado haciendo una sociedad mejor. Eso en España hoy es una realidad. 1 de cada 2 mujeres que se jubilan desde el año 2017, como decía, tiene un incremento de hasta el 15% de la pensión y es una manera también de luchar contra esa brecha histórica que es la brecha en pensiones. No me quiero extender más y luego hablaremos en el coloquio, pero las políticas públicas
el esfuerzo de una sociedad también desde el sector privado tiene que hacer que la igualdad de oportunidades sea real, por mérito y capacidad, y luchando contra quizás el mayor obstáculo que tenemos. Los análisis que hemos hecho en España en los últimos años, y me parece importante resaltarlo, es el siguiente. Dos personas, hombre o mujer, si no han tenido hijos y están trabajando, el nivel de ocupación es el mismo, hoy en España. Cuando la mujer decide ser madre y tiene el primer hijo, la brecha de ocupación alcanza el 15%. Si tiene un segundo hijo, el 20%. Y si tiene un tercer hijo, supera el 30%. Es decir, para la igualdad de oportunidades, la conciliación sí, pero la maternidad de manera particular es lo que le impide una continuidad en su carrera laboral. Y ahí la sociedad tiene que hacer una reflexión de conjunto para poner iniciativas que favorezcan eso, el teletrabajo, la reducción de jornada, los horarios más racionales, que me parece un debate importante, y entre todos haremos posible que un país pueda progresar con todo su talento, porque, insisto, ahí tendremos no solo un tema de justicia social, sino sobre todo de competitividad económica. Seremos mejores. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo pretendo, desde mi experiencia personal y profesional durante los años que he estado en el Ejército, mostrarles un poco una visión como mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Hago un recorrido rápido por lo que han sido mis destinos. Yo entro en el Ejército en el año 93, entro en Valladolid, en la Academia de Caballería, donde me formo para posteriormente pasar destinada a la Brigada de Caballería Castillejos II, en Zaragoza, en el Regimiento España número 11, en concreto dentro del regimiento en el Escuadrón de Carros, mandando una sección de carros de combate. Esto fue la llegada a Zaragoza, me traslado después a Madrid, típico en los militares, cambios de destino, cambios de trabajo, cambios de unidades. En Madrid vuelvo a otro regimiento de caballería también, prácticamente con las mismas misiones. Y de ahí paso al Ministerio de Defensa como órgano central, donde estuve en el Departamento de Protocolo del Ministro de Defensa. De Madrid a Écija, y en Écija estoy durante 12 años en el Centro Militar de Criacaballar, y actualmente me encuentro destinada en la Delegación de Defensa en Andalucía, con sede en Sevilla. Decirles que durante toda mi vida militar, que es el 100% de mi vida profesional, no he conocido otra cosa. Son 25 años ya. Este año he podido celebrar muy orgullosa, además, mis bodas de plata, que en el Ejército por tradición vuelves a la academia en la que te has formado y estuvimos en la Academia de Caballería, todos los compañeros de promoción. Y el balance que tengo que hacer de mi experiencia personal dentro de las Fuerzas Armadas es muy, muy positivo. Que no muy fácil, todo lo contrario, pero muy positivo. O sea, yo creo que la profesión militar es una vocación, es 100% vocacional, y para mí el haber tenido la suerte de haber nacido en una época y haber coincidido en mis momentos de estudios anteriores, encontrarme con esa puerta abierta que otras muchas mujeres no han podido tenerla, pues la verdad es que tengo que agradecérselo a Dios enormemente. Porque es una profesión muy vocacional, es una profesión apasionante, y es una profesión en la que yo tengo que decir que, al menos en mi experiencia, no me he sentido nunca mermada en ninguna proyección profesional dentro del Ejército. Lo tengo que decir así, aunque pueda parecer o alguien opine lo contrario o tenga alguna información o experiencia contraria. Ha sido difícil, o más que difícil, no fácil. Tengan en cuenta que en el año 93, para que se hagan una idea, cuando yo llego a la Brigada de Caballería a Zaragoza,
aproximadamente había unas 8 mujeres, no más, en la brigada y unos 2.000 hombres. 2.000 hombres porque, entre otras cosas, aún se tenía el servicio militar obligatorio y eso subía considerablemente las cifras de efectivos en las Fuerzas Armadas. No es fácil, no es fácil. El simple hecho de sentirte observada, y créanme que lo éramos, es una sensación que genera muchísima presión y esa presión hay que vivirla día a día. Quizás no con entorpecimientos a lo largo de la carrera profesional, pero sí que es cierto, y se ha comentado esta mañana, que parece que la mujer, por definición, tiene todo por demostrar y nada por suponerle, ¿no? Pues como fiel reflejo de la sociedad, que son las Fuerzas Armadas, no iba a ser allí diferente, ¿no? Actualmente, gracias a Dios, en el Ejército hay todavía mucho por andar, pero la proporción de mujeres con respecto a los 120.000 efectivos de los que se componen ahora mismo nuestras Fuerzas Armadas, el 12,7% son mujeres. De este 12,7%, entre oficiales y suboficiales estamos hablando de unas 1.800 mujeres y de tropa y marinería unos 12.200. Las proporciones no son exactas en cada uno de los ejércitos. Los cuerpos comunes, entendemos por cuerpos comunes en el Ejército, pues todo lo que se refiere a sanidad, jurídico, intervención, veterinarios, músicos. Estos cuerpos comunes llegan a una proporción de un 27,4% de presencia femenina entre el total de los efectivos. Le sigue el Ejército del Aire con un 14%, ya ven que baja considerablemente. La Armada con un 13% y, por último, el Ejército al que yo pertenezco, Ejército de Tierra, con un 11,8%. Bien, esta incorporación de la mujer, que se celebra precisamente este año, el 30 aniversario de la presentación, de la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, se realiza efectivamente en el año 1988. Pero es algo paulatino, es decir, no va a ser hasta el año 1999 cuando la integración de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas supone el 100% a nivel de igualdad de oportunidades y posibilidades. Y con esto quiero decir que en el año 88 el Ejército abre sus puertas a las mujeres, pero las abre exclusivamente para cuerpos de ingenieros y cuerpos comunes, los que he comentado antes. No es hasta el año siguiente, hasta el 89, cuando se le permite a la mujer acceder a todos los cuerpos de combate, es decir, a cualquier ejército y a cualquiera de las armas o destinos. Para oficiales y suboficiales. ¿Por qué la tropa que en los años en los que estamos hablando eran tropa de reemplazo, comienza su andadura como ejército profesional en el año 92, pero igualmente en el año 92 sigue habiendo restricciones para las mujeres que se incorporan al Ejército. Esas restricciones son fundamentalmente pues, aquellas unidades de primer orden a nivel de combate, los paracaidistas, operaciones especiales, la Legión, los submarinos tienen esa restricción y no es hasta el año 1999 cuando realmente la integración se produce al 100%. Quiero dar estos datos porque, por decirlo de alguna forma, y esta mañana no recuerdo quién comentaba, que además de pelear las cosas desde abajo había que llegar a la legislación. Bueno, pues en las Fuerzas Armadas ha llegado a la legislación, tenemos ese marco de legislación que nos cubre y nos iguala en oportunidades tanto a hombres como a mujeres. Ahora bien, la igualdad material es un camino que hay que andar y que hay que seguir peleando. Y créame que las mujeres militares hemos sabido aprovechar la ocasión que se nos ha dado y estamos donde tenemos que estar hasta donde se nos pida. El Ministerio de Defensa, en su ánimo de avanzar y de impulsar la incorporación de la mujer en el Ejército
y, dada todas las políticas de igualdad que se ponen en marcha, inicia una serie de medidas que favorecen muchísimo la conciliación y la integración de la mujer. Esto es, crea, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, voy a nombrar 3 o 4 por no extenderme mucho, un observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy, muy acertadamente, se llama Observatorio para la Igualdad en las Fuerzas Armadas. Adecua las infraestructuras, porque es cierto que bueno, la mujer ingresa en las Fuerzas Armadas, pero cuando llegamos a los cuarteles, pues nos encontramos con los problemas reales de instalaciones y no me voy a ir a contarles ningún arco de iglesia. Un cuarto de baño, un vestuario, la uniformidad en estados de gestación, uniformes de gestación, o sea, son una serie de barreras y de problemas que son más o menos significativos, pero que sin lugar a dudas te hace la vida más fácil o la vida menos fácil. Es evidente que en los primeros años, en este sentido, la vida era mucho más difícil de lo que, gracias a Dios, es hoy por hoy, ¿no? Se integran también en los órganos de evaluación la presencia del personal militar femenino. Y hago hincapié en esto porque en los órganos de evaluación se determinan los méritos y las circunstancias que en determinados ascensos y para determinados empleos hay que valorar, ¿eh? La mujer queda integrada en esos órganos de evaluación de una forma específica y concreta. Y, cómo no, las guarderías. Las guarderías en muchas de las ciudades en las que existen acuartelamientos con un número de efectivos considerables. Pero hay un hito importantísimo le hablo ahora como mujer y madre. Yo tengo 5 hijos. De mis 5 hijos, 2 de ellos nacen antes del año 2007. Y puntualizo esto porque hasta el año 2007, en las medidas de violencia de género y conciliación personal, familiar y profesional, no se equipara a los miembros de las Fuerzas Armadas con la administración pública. Por lo cual quiere decir que si en el primer nacimiento de mi primer hijo yo pedía una excedencia por cuidado de los hijos a la que yo tenía derecho a pedir, sin lugar a dudas, perdía el destino. O sea, imagínense que tú vives en una ciudad, estás totalmente acondicionada a esa ciudad, tienes un trabajo en una unidad militar, tienes un hijo y porque quieras atenderlo más allá de lo que supone el permiso de maternidad, pues se perdía el destino. Bueno, pues porque la concienciación no estaba pensada en ese momento para estos casos, ¿no? Entonces, es en el 2007 cuando... Esto es un hito fundamental porque a nivel de permisos, de excedencias y de reducciones de jornada nos equiparamos a la administración pública y eso facilita muchísimo el día a día y la conciliación de la vida personal y familiar, que no hace falta decir, aunque sea una cuestión que debe ser siempre de corresponsabilidad entre hombre y mujer, no hace falta decir que somos normalmente las mujeres las que llevamos en mayor medida ese peso, ¿no? Hitos importantes que avalan y que dan cobertura a esa integración y que facilitan muchísimo, por ejemplo, el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas no contemplaba el acoso sexual. El Código Penal Militar tampoco. En el año 2014 se modifica el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y se introduce en el marco sancionador el acoso sexual. Y lo mismo pasa en el año 2015 con el Código Penal Militar. Bueno, yo quería comentarles ahora que a nivel de integración, puesto que ya he pretendido dejar claro que estamos integradas en todas y cualquier tipo de unidades dentro de las Fuerzas Armadas,
Igualmente lo hacemos cuando hay misiones en el exterior. O sea, España ahora mismo tiene 18 misiones en el exterior, bajo el mando de Naciones Unidas, OTAN o Unión Europea, y cuando en los efectivos y en los contingentes que se mueven unidades en los que tienen mujeres destinadas, evidentemente las mujeres están también cumpliendo con esas misiones en el exterior, desde el empleo y las funciones que desarrollan y desempeñan en su vida ordinaria cuando están en los acuartelamientos. Y si el ingreso de las Fuerzas Armadas de la mujer fue una revolución dentro de la institución, sin lugar a dudas, hay otra importantísima en la que entra de la mano todos los países, o la mayoría de los países iberoamericanos, que es la supresión del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio se suprime en el año 2001, a finales del 2001, y a partir del 2002, toda la tropa profesional de efectivos de las Fuerzas Armadas se convierte en tropa profesional. En ese mismo año 2002, el Ministerio de Defensa aprueba un reglamento para acceso a extranjeros de aquellos países que, por su vinculación histórica, cultural y lingüística, estén enlazados especialmente con España. En estos países, pues, entran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Guinea Ecuatorial, Perú, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, prácticamente todos los países latinoamericanos. Supone una oferta de empleo, y por aquello de que estábamos hablando del empleo y de las posibilidades de las mujeres latinoamericanas, yo quería dejar claro que desde el año 2002 hay posibilidad de acceder al Ejército Español en la categoría de tropa y marinería de personal extranjero, hombres y mujeres, en igualdad de condiciones con los españoles que se presenten a esas plazas y, lógicamente, cumpliendo los requisitos y aprobando las oposiciones que se plantean. Actualmente tengo que decir que son 4.000 el personal de tropa extranjero que existe en las Fuerzas Armadas. Esos 4.000, la mayoría de ellos tienen ya nacionalidad española, porque sí que es verdad que solamente podían permanecer durante un primer compromiso inicial dentro de las Fuerzas Armadas, pero que finalmente tenían que solicitar la nacionalidad española para poder continuar dentro de las Fuerzas Armadas. Una vez que se integran con esa nacionalidad, pasado ese compromiso inicial, tienen la misma proyección profesional que puede tener cualquier otro militar español. Lógicamente, puesto que el Ejército se profesionaliza en el año 2002, las mayores ofertas de empleo con vistas a los países iberoamericanos se lanzan desde el año 2002 hasta el año 2005 aproximadamente, cuando hay más necesidad de cubrir los efectivos de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Actualmente, y sí que he querido traerme el dato del empleo que se sigue manteniendo, son unos cupos que se reservan en todos los ciclos de reclutamiento que se ponen en marcha anualmente para dotar de efectivos a las Fuerzas Armadas. En el año 2016 fueron 57 plazas las que se ofertaron para países iberoamericanos. En el 2017, 147. Y en el 2018, en el que estamos ahora mismo, hasta 66. Bueno, es una oportunidad de empleo digna, tengo además que decir que he tenido la posibilidad de trabajar con algunas de estas mujeres latinoamericanas y han realizado un trabajo intachable, han sido uno más, y lo que sí que es importante es que tienen dentro del Ejército y dentro de las Fuerzas Armadas esa igualdad de oportunidades en su proyección profesional junto con los ciudadanos españoles y, al igual que entre mujeres y hombres, las plazas salen ofertadas y, evidentemente, no diferencias eso. Bueno, yo quería con esto un poco pues, hacer un planteamiento de que tenemos unas medidas y una igualdad formal dentro de las Fuerzas Armadas, importante. Estamos y tenemos muchísimas medidas implementadas para que esa igualdad material también se produzca.
Y en líneas generales, y puedo decir, al menos desde mi experiencia personal, que la mujer puede tener su proyección profesional dentro del Ejército sin ningún problema, en exactamente las mismas condiciones que un hombre. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Vamos a conocer ahora el punto de vista desde la experiencia de las organizaciones sindicales. En primer lugar, Nuria. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y sobre todo por compartir de manera todas las experiencias que están siendo súper interesantes, y creo que es bueno compartir y reflexionar desde la pluralidad, porque eso es lo que enriquece las sociedades, y creo que es de reconocer, porque es de justicia, que muchas personas que vinieron a nuestros países en otro momento histórico, igual que como nosotros nos fuimos, pues siempre vienen a enriquecer y aportar, y creo que esa es la perspectiva con la que tenemos que afrontar las nuevas sociedades, las sociedades inclusivas, porque creo que el cierre, el aislamiento y el no reconocer lo que cada persona aporta cuando viene a un país, y siempre, como ha dicho la embajadora antes, hay que ver las circunstancias en las que vienen a otros países, porque vienen por necesidades, huyendo de situaciones, en muchos casos de penuria, de pobreza, en otros casos de situaciones de represión. Yo creo que es importante reconocer toda la aportación y la riqueza que generan en los países que son receptores, porque también hay que recordar que nosotros también fuimos emigrantes, y eso no se nos puede olvidar, que si no la memoria es tremenda, ¿no? Creo que por ahí quería yo empezar mi reconocimiento a todos los países iberoamericanos y a todas las personas que aportan con su trabajo diario y que enriquecen la sociedad andaluza y la sociedad española. Agradeceros de verdad enormemente que pueda compartir, y a los compañeros de Comisiones Obreras en Huelva que me hayan dejado que esté aquí, no estén ellos. Y a mí creo que ha dicho Fátima, como es ministra de Trabajo, que el trabajo, el empleo es la fuente principal que tenemos las personas para poder desarrollarnos no solamente profesionalmente, sino también para satisfacer nuestras necesidades y para sentirnos libres. Yo creo que hoy las mujeres estamos viendo cómo tener la autonomía económica, tener un empleo que nos permita decir sí o si no, si vivimos o convivimos o no convivimos con determinadas situaciones, nos hace libres, y creo que por eso es importante tener siempre como referencia el empleo, el trabajo y la dignificación. A mí, yo creo que hay una persona, me vais a permitir, que ha puesto el recorrido de este país a lo largo de democracia con una claridad meridiana, y es la capitán del Ejército. Yo creo que como empleo, como dignificación del empleo, el ámbito militar, igual que en otras profesiones, no estaba profesionalizado, se profesionalizó, no estaba igualado, se igualó. Yo creo que la principal herramienta que tenemos es cómo dignificamos el empleo. Mejor dicho, todos los empleos son dignos, es cómo dignificamos las condiciones de los empleos. Y creo que ahí es donde las mujeres tenemos mucho que aportar y mucho que decir para hacer esa sociedad mucho más inclusiva. Siempre habíamos estado relegadas del mundo del trabajo, nos habían dicho que no trabajábamos, era mentira, trabajábamos en las casas y mucho, lo que no estaba reconocido ni dignificado era nuestro empleo, ni tampoco retribuido. Por tanto, las mujeres siempre ha trabajado, no se ha incorporado al mundo formal a trabajar hasta relativamente recientemente. Y lo ha hecho a través de distintas herramientas individuales y herramientas colectivas. Ninguna de las dos despreciable. Y creo que aquí, además, hay mujeres. Está Cristina Almeida, pero también hay otras muchas mujeres de las organizaciones sindicales y de las organizaciones que estáis aquí individualmente, que a lo largo de la historia habéis estado peleando por dejar caer muchas de las barreras que impedían que las mujeres pudiéramos acceder al mundo del trabajo, al mundo de lo público, al mundo social, a la sociedad en general, con igualdad de condiciones que el resto de los hombres y, por tanto, también de los compañeros, que algo diré ahora. Digo que hay instrumentos y estrategias individuales y estrategias colectivas. Estrategias individuales que se han convertido en colectivas la educación. Hemos abandonado las tasas de analfabetismo. Hoy las mujeres somos las principales universitarias. Ojo, no estamos en las carreras técnicas y en esa brecha digital que vamos a tener dentro de poco, porque los empleos van a ser muy tecnológicos, y ahí no estamos, y ahí tenemos que estar para evitar que eso se siga asentando y las discriminaciones ya se vayan instalando, las de futuro. Y esa estrategia individual de la educación nos hizo acceder a determinados puestos de trabajo.
la educación a través de todas las que fueron las administraciones públicas, porque era el único instrumento donde podíamos acceder en igualdad de oportunidades con cierta libertad, porque la parte privada todavía estaba. Y una estrategia individual que utilizamos, que se convirtió también en colectiva, es reducir nuestro derecho a la natalidad. Digo individual porque no había instrumentos colectivos donde pudiéramos compartir esa corresponsabilidad con nuestros compañeros, porque todavía lo privado no lo tienen en la cabeza. Eso nos ha permitido acceder al mundo del trabajo, no en pie de igualdad, todavía queda mucho, porque quedan muchas discriminaciones que tenemos que levantar y que, por desgracia, con una reforma laboral última que se han hecho en este país, utilizando la excusa de la crisis, pues se han ido acumulando, se han ido tapando. Y digo una porque Fátima lo sabe, el hecho de que ahora las categorías profesionales sean grupos profesionales esconde muchas discriminaciones que las mujeres antes hacíamos visibles, porque se subsumen todas las categorías en un grupo, y en un grupo, cuando suman, pues ya no se ve la lucecita que teníamos antes detectándola para decir aquí hay una discriminación. Pero no solamente las discriminaciones se dan en los sectores, hay sectores todavía inaccesibles para la mujer. Yo soy técnica en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción y todavía en el sector de la construcción, aunque hemos ocupado algunos puestos técnicos, todavía los puestos base no están ocupados por las mujeres. Y hay muchas categorías profesionales dentro de muchos sectores que aún hoy son topadas para las mujeres. Es verdad que te ponen la excusa de la maternidad, pero eso no es una excusa. Tiene que ser una excusa, tenemos que meternos en la cabeza que eso es una excusa que utilizan las empresas para abaratar costes, porque nunca la maternidad es un costo. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego, yo creo que hemos utilizado estrategias colectivas y una gran estrategia colectiva han sido las políticas públicas que se han realizado en este país, fruto del esfuerzo colectivo. Pues políticas públicas como una ley de igualdad, que incluye cuotas, como una ley de igualdad que incluye planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores, de plantilla. Ojalá se trasladara al conjunto y al conjunto de todas las empresas, no solamente de aquellas empresas que son 250 de plantilla, sino a todas y a cada una de las empresas. Eso es una estrategia colectiva, el establecimiento de los planes de igualdad. Pero es verdad que durante esta crisis ha habido un repliegue, y por eso este 8 de marzo ha sido un 8 de marzo potente, pero ha habido un repliegue, porque políticas públicas, por ejemplo, como la inversión en educación, en sanidad, en dependencia, en todos aquellos sectores donde la mujer había metido cabeza de manera individual, pues se han visto mermados con las políticas de austeridad. La tasa de reposición significa que las mujeres no puedan entrar en pie de igualdad con unas oposiciones públicas a esos mecanismos. Trabajos que habían sido dignificados, como a través de la ley de dependencia, haciendo emerger y dignificando una profesión que estaba oculta en las casas y donde la mayoría de las mujeres son las cuidadoras, pues al no tener gastos suficientes y también limitar sus posibilidades de cotización, porque se eliminó la posibilidad de cotización, pues también supone un repliegue. Y yo creo que también tenemos que tener en la cabeza una cosa y evitar, que es el enfrentamiento entre compañeros y compañeras en el centro de trabajo. En esto tenemos que tener la inteligencia emocional suficiente para no caer en las trampas que el capital pone para enfrentar unos trabajadores con otros, unas trabajadoras con otros. Yo creo que aquí tenemos que sumar a nuestros compañeros y decirles las bondades y lo que significa tener unos centros de trabajo inclusivos, tener unos centros de trabajo compartidos y tener una sociedad que permita tener una igualdad real en todos y en cada uno de nuestros espacios. Y aquí llegó el emprendimiento, el famoso emprendimiento. Es una palabra que yo creo que está muy bonita. Yo creo que todas las personas somos emprendedoras, todas las personas que quieren progresar son emprendedoras. Cuando emprendimiento se utiliza a germen empresarial, entonces hay que ponerle algún calificativo y algunos acotamientos para evitar que a las personas trabajadoras que están sufriendo situaciones de crisis se les muestre como una bondad para salir
de su situación laboral sin un proyecto real. Oye, si hay un proyecto real empresarial que sea viable, que sea de futuro, que genere actividad y que sea de largo recorrido, apuéstese. Pero hay que evitar que personas que no tienen ese proyecto sustentado y apoyado sobre ideas fuertes y sólidas se lancen, porque al final acaban siendo paradas, puesta su prestación por desempleo, y del salario no hemos hablado, pero si no algo se ha dicho aquí, puesto su prestación a poner un proyecto empresarial que a los 6 meses fracasa, porque no hay un estudio real de las opciones de negocio. Yo creo que con esto del emprendimiento y del autoempleo está bien, siempre y cuando no sea reducción de costes de las empresas, de las grandes empresas, trasladándonos a todas o a todos los riesgos de la producción. Está bien como especialización productiva, pero no está bien como reducción de costes, trasladándonos la carga de la responsabilidad, pagando seguros, nada de conciliación, nada de corresponsabilidad, nada de salud laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué pensamos? Pues que hay que tener políticas públicas fuertes que revisen desde la perspectiva de género muchas de las leyes que hoy tenemos encima de nuestras cabezas o encima de nuestro modo de convivencia, porque se hicieron desde una perspectiva que no están incorporada a la visión de género, porque muchas se han hecho o en plena crisis y no hemos podido opinar, y otras se hicieron antes con otro tempo en la que la mujer no tenía los espacios necesarios para poder aportar, porque sí opinábamos, pero no nos dejaban aportar. Luego creo que hay que tener una mayor protección con las personas y con los grupos de población más vulnerables. Y ahí empiezan los matices, más vulnerables. Y luego pensamos que hay que apostar por la corresponsabilidad, por una ley de igualdad salarial y planes de igualdad en las empresas, y luego que los recursos públicos hay que condicionarlos a que tengan retorno social. Retorno social significa apostar por si hay beneficios, pues apostar por el empleo de calidad, si hay beneficios, recapitalizar las empresas, si hay beneficios, apostar por I+D+I, porque no hay que apostar solo por la reducción de costes, porque eso nos llevará a seguir hablando de brechas salariales, hablando de bajos salarios, de pésimas condiciones y, por desgracia, como no hay igualdad real, las mujeres seguiremos estando en los escalafones siempre más bajos. Así que yo, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Para cerrar esta puesta en común, Carmen. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, ¿no? Yo voy a luchar contra algo que, lo que decimos los sanitarios unas veces, es que cuando estamos a estas horas y no hemos comido, la hipoglucemia da un poco de somnolencia. Espero que no nos quedemos ninguno dormido ni dormida, ¿no? Bueno, yo antes que nada quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a compartir y, sobre todo, oye, tengo el honor de compartir debate con personas, con mujeres y un caballero que nos acompaña, con este nivel, y además que hoy me voy con muchas cosas aprendidas. A mí me gusta aprender, escuchar y sobre todo incorporar a los conocimientos que una trae ya por su recorrido profesional y personal, las que ya tenemos unos años, pues vamos por la experiencia laboral y sobre todo de vida. Y también quiero agradecerle a mis compañeros de UGT Huelva que me hayan permitido y me hayan cedido el espacio para poder transmitir lo que pensamos desde nuestra organización centenaria. Hemos cumplido este año 130 años, mi organización, 130 años donde el ideario de Pablo Iglesias ya ponía en los estatutos fundacionales que la igualdad era fundamental, la igualdad. Y la primera vez que hablamos de brecha salarial fue en el 1932. Es decir, que mi organización, desde luego, está muy concienciada con el tema de la igualdad. Pero yo tengo una visión, y lo que quiero reflexionar, porque había pensado, ¿qué hago? ¿Le doy datos? Digo, no le voy a datos, no voy a ser mala. ¿Cómo voy a dar datos a esta hora? Por Dios, me van a obviar. Pero luego pensé, podemos hacer una reflexión, convertir los datos en verdaderos argumentos para que cambiemos el status quo. Porque yo creo que hay que cambiar la situación en la que nos encontramos. Las mujeres estamos mejor que hace unos años, pero no estamos bien. No podemos acceder en igualdad de oportunidades actualmente al mercado laboral. Y ya si son las mujeres iberoamericanas, que yo sí quiero hablar de ellas, pues tienen no doble discriminación por ser mujer, sino además por venir de fuera. Y eso es lo que no se puede consentir, porque, como bien dice Nuria, nosotros la memoria es fundamental, porque dice que hay recuerdos que la memoria olvida, pero nunca el corazón. Y los españoles y las españolas hemos sido un país, somos personas que hemos tenido que emigrar a otros países
y los andaluces en concreto a otras comunidades autónomas para poder llevarle el pan a nuestros familiares. Tenemos dificultades, pero yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que las mujeres estamos hartas de muchas cosas. Entre una de ellas, que nos asesinen. Ya estamos hartas de que nos asesinen de una forma que, oye, que damos las estadísticas y son cerca de 1000 mujeres asesinadas. No se han muerto, ¿eh? No se han muerto y se han caído en la calle, es que han sido asesinadas por un asesino. Y estamos hartas de la violencia de género en su versión más extrema, que es el asesinato, simplemente porque a un señor le sale de ahí asesinar a la persona que ha sido su pareja. Pero además de eso dejan huérfanos. Y además de eso, de dejar huérfanos, ya también asesinan a los niños. Yo creo que esto es la sociedad, yo creo que todo se consigue con medidas, con leyes que sean justas, por supuesto, y además con educación. Un pueblo sin educación es un pueblo esclavo. Y un pueblo que no cree en la igualdad y en la tolerancia, y miro a los embajadores, y no cree en la tolerancia, no es un país democrático. Aunque tenga una constitución maravillosa, yo creo que la convivencia es fundamental. Y como no me quiero repetir en muchas cosas, sí quiero hablaros de una experiencia propia. Yo fui elegida primera mujer secretaria general de la Unión General de Trabajadores en 125 años, aquí en Andalucía. Las redes sociales son maravillosas porque nos permiten estar comunicados y compartir, estar al día en muchas noticias, pero también son un poquito odiosas. Tengo recopilado, que algún día lo publicaré, los insultos que me profirieron por ser la primera mujer secretaria general de la Unión General de Trabajadores. Vamos, menos mal que yo no soy de tintes depresivos, si no ese día me tengo que tomar desde luego un antidepresivo durante un tiempo, tengo que ir desde luego a alguno de mis colegas psicólogos para que me pusieran tratamiento. Es bochornoso la poca tolerancia que hay, sobre todo cuando las mujeres accedemos a puestos de responsabilidad. Es bochornoso e inquietante. Y creo que hay que hacer mucha pedagogía. Mira, yo actualmente pienso, y pensamos desde mi organización, que la precariedad tiene cara de mujer. El 75% de los contratos que hay de tipo parcial lo tienen las mujeres. Yo no sé si aquí tenéis algún contrato y son parciales, pero probablemente si os preguntara a cada una de vosotras me diríais que son de tipo involuntario, ¿verdad? ¿Pero es voluntario o involuntario? ¿Te gustaría trabajar a tiempo completo? ¿A que sí? ¿Verdad? Ya tenemos una discriminación. Totalmente involuntario. Y las mujeres también estamos hartas de que cuando vayamos a las entrevistas de trabajo nos pregunten si vamos a ser madres. A las que somos mayores, no. Es que no nos llaman a las que somos mayores. Yo tengo la suerte de ser funcionaria por oposición, o sea que... Pero es curioso, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel. No se nos puede criticar por ser madres, pero tampoco a las mujeres se nos pueden criticar por tener la opción de no querer serlo. En mi caso quería hacerlo, pero ha sido imposible. Pero bueno, me encuentro con 50 años sin hijos, pero soy madrastra. Sé lo que... No soy la madrastra de Blancanieves, pero soy madrastra. Pero la situación que tenemos es esta. Y tenemos también otro mal que hay que combatir. Y aquí sí me vais a permitir que os dé la estadística. Hay un estudio hecho en la Unión Europea donde dice que más del 50% de las mujeres hemos sido acosadas sexualmente. Imaginaros si son también inmigrantes. Acosadas sexualmente por el hecho de ser mujer. 1/3 de esas mujeres en el ámbito laboral. Porque tenemos a un jefe que le da la gana y le sale de una parte de su anatomía que nos tiene que acosar por ser mujeres. Esto debe tener no solamente el reproche moral, tiene que ser perseguido y tiene que tener el reproche penal. Porque estos señores son unos delincuentes. Porque no es no. Independientemente si es mi jefe, si es mi marido, es mi amigo o es mi vecino. Hay que también poner en valor, y no quiero que se me olvide, nosotros en España tenemos una cosa muy buena.
y es que tenemos una tasa de envejecimiento bastante alta. Eso significa, digo buena, porque vivimos más y además en buena calidad de vida. Oye, tenemos que decir que tenemos esos condicionantes fisiológicos, externos, sanitarios, climatológicos, pongamos todos los condicionantes que puedan tener, pero realmente en España se vive más de la media y sobre todo nosotras vivimos más, las mujeres. ¿Qué ocurre? Que nuestro país se está envejeciendo. Por lo tanto, hay que darle las gracias a estas mujeres que primero tienen la valentía de salir de su país de origen, no porque quieran viajar, sino porque sus condiciones en sus países de origen son bastante nefastas y quieren tener un proyecto de vida con dignidad y vienen a un país que es España. Nosotros debemos darles las gracias porque no solamente aportan su talento, su trabajo, su tiempo, su vida, sino que también aportan a sus hijos y a sus hijas, que van a ser necesarios para que este país pueda seguir hacia adelante. Y es cierto que ese talento, tanto el de las mujeres iberoamericanas como el de las españolas y las andaluzas, porque yo estoy muy orgullosa de ser andaluza. Por cierto, écijana, ¿no? No sé qué tiene Écija, pero aquí hay 3 mujeres écijanas con carácter. Mucha calor, sí, mucha calor. El talento femenino aumenta hasta un 18% la riqueza de un país. Es que ya por puro egoísmo de los gobernantes debían de introducir todas aquellas estrategias jurídicas y políticas para que nos incorporáramos al mercado laboral en igual de condiciones, en igual de oportunidades que los hombres. Simplemente, como bien decía la embajadora, por temas de datos macroeconómicos. Además de todo esto, los sindicalistas tenemos una herramienta magnífica para mejorar todas estas deficiencias, porque el mundo está así, esta es la radiografía, este es el diagnóstico. Ahora, señoras y señores, tenemos que ponerle el tratamiento. Y el tratamiento se llama, primero, feminismo en vena. Feminismo en vena. Segundo, negociación colectiva y permitir de una vez por todas, a través de la negociación colectiva, las mejoras en los convenios, porque las mejoras en los convenios de cada una de las empresas no sirve solamente para aumentar la calidad en el empleo y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. También tiene una correlación positiva con la calidad de vida en las familias y la ciudadanía en su conjunto. Porque si tenemos salarios justos, empleos dignos, aumentaremos el consumo. Y el consumo, al aumentarse, aumenta la economía de un país. Yo creo que todos estamos convencidos, ahora hay que ponerle el cascabel al gato. Y los planes de igualdad. Nosotros hemos hecho una jornada recientemente, la Unión General de Trabajadores en Andalucía, hemos hecho una jornada que el título era «Mi plan es la igualdad». ¿Y el tuyo? Allí le pusimos la cara colorada a mucha gente. Hombre, hay que ponerla, si no, no cambiamos las cosas. Mañana salimos de aquí, de este foro, pasado al otro, y cuando nos vayamos a nuestras casas, dice, qué interesante la charla que han dado allí, pero ¿y qué hacemos a partir de hoy? Los planes de igualdad no solamente es que sean obligatorios a partir de más de 250 trabajadores y trabajadoras, es que hay que registrarlos. ¿Saben ustedes cuántos planes de igualdad están registrados? El porcentaje, entre un 5 y un 8%. Nosotros pedimos más, que sea obligatorio en aquellas empresas que tengan también menos de 250 trabajadores y trabajadoras, que son el 95% del tejido productivo de nuestra tierra. Hay que corregir las desigualdades. Y miren, la única forma que hay de corregir las desigualdades es con esta serie de instrumentos que permiten, de alguna forma, corregir lo que traemos de mucho tiempo atrás. Minería. Hemos hablado hoy aquí de minería. ¿Os suena Cobre las Cruces, no? Hemos firmado un plan de igualdad que no hemos puesto tan pesadas, porque a veces hay que ser pesadas y testarudas y tener determinación, que el plan de igualdad que sea firmada en un territorio masculinizado como es la minería, 23% de población femenina entre sus trabajadores y trabajadoras. Hemos conseguido firmar un plan de igualdad que va más allá de lo que la ley dice, porque hay que ser exigente con lo que se firma para que luego se cumpla. Hay que hacer seguimiento. Y sí, los sectores actualmente que están más precarizados
tienen cara de mujer no solamente en las inmigrantes, sino también en las mujeres españolas. Pero digo que tenemos una herramienta tan fundamental como es la negociación colectiva. Seguro que habéis oído hablar de las camareras de piso. Seguro. ¿Saben ustedes cuánto le pagan la hora? 1,5 € la hora. Si eso no es precarización. Y esto no es para reflexionar, esto es para toallas. Pues bien, a veces te dan alegría y te dan noticias que dicen, merece la pena la lucha obrera diaria. Siempre merece la pena. Hemos conseguido la firma de un acuerdo con una cadena hotelera en Granada donde las camareras de piso, aunque sean de una empresa externa, estén bajo el paraguas del convenio colectivo de hostelería. Y eso permite que tengan un salario digno, horarios dignos y con acceso a la formación y a la prevención de riesgos laborales. Y mirad, no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir exigiendo que eso se propague y se haga algo de una forma general, no solamente para Granada, lo queremos para Andalucía y también lo queremos para el resto del territorio estatal. 2 servicios. A mí me gustaría contaros la experiencia y con esto voy terminando porque entiendo que la hora, por ser la última, no voy a hablar menos, 2 servicios que desde luego nosotros tenemos muy claro que tenemos que dar desde el sindicalismo de clase. 1, un servicio de defensa legal. A todas las mujeres que se encuentren solas, a todas esas mujeres que no saben dónde llamar, sean afiliadas o no sean afiliadas, no están solas. Servicio gratuito de defensa legal porque tengan acoso en el terreno laboral. Y 2, un servicio de atención a los inmigrantes, hombres y mujeres. Y aviso, los hombres son necesarios para darle un cambio y una transformación a este mundo que necesita más presencia femenina. Los hombres nos los excluimos, Queremos hombres que nos ayuden a conseguir la igualdad real y efectiva. Y los que no quieran, sobran en esta sociedad igualitaria. Por lo menos es lo que pensamos desde la Unión General de Trabajadores. Y ya sí, para terminar, una cifra que la verdad a veces duele. A veces el acoso sexual, ¿sabéis por qué no se denuncia? Porque las mujeres se quedan solas, porque muchas veces no se creen lo que están denunciando. Ni un 8%. Y ahí va incluido el moving, no solamente tipo sexual, sino de otro tipo. Por lo tanto, hay que dar un paso hacia adelante, que no nos sintamos solas, porque tenemos un ordenamiento jurídico que tiene que ser lo suficientemente potente como para que ninguna de nosotras nos sintamos desamparadas ni huérfanas de nuestro constitucionalismo que tenemos actualmente en nuestro país. Queda mucho por avanzar, mucho por hacer, pero yo estoy segura que con todo lo que hemos escuchado hoy aquí estamos lo suficientemente motivadas, que somos un ejército y que el 8 de marzo pasado no se va a quedar una mera anécdota. Vamos a hacer una verdadera revolución porque el mundo será más justo y más democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, como se nos echa, por desgracia, el tiempo encima, con esta invitación suya a dar un paso adelante, vamos a cerrar este coloquio. Gracias a todos los que habéis intervenido por vuestras aportaciones, al público también por asistir y nos vemos ahora en un ratito, dentro de muy poco, con una charla en la que vamos a hablar sobre inclusión de la mujer iberoamericana. Gracias.